Damos gracias porque Él es bueno con nosotros y nos da un día más que podemos experimentar su misericordia, amén. Poder experimentar que Dios siempre tiene algo para nuestra vida. ¿Está de acuerdo? Por eso podemos decirle, Señor, lléname de tu presencia, lléname de tu espíritu. Y siempre vamos a poder experimentar una vez más la llenura de Dios. Aleluya. Este tiempo estaba pensando justamente en lo importante que es poder tener un encuentro con Dios. Nosotros durante mucho tiempo dentro de la visión teníamos un evento que le llamábamos encuentro, y el énfasis era justamente eso, llevarnos a un encuentro con el Señor. Muchos de nosotros hemos pasado por un encuentro, algunos lo aprovecharon, lo disfrutaron, llegaron a lo profundo, podríamos decir, pero la realidad es que uno tiene que aprovechar algunos momentos donde podemos tener estos tiempos separados para buscar del Señor y lograr tener ese encuentro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, cuando nosotros tenemos un encuentro con el Espíritu Santo, algo ocurre en nuestras vidas. Y nuestras vidas, nuestro corazón no es igual. Por eso nosotros necesitamos tener momentos de encuentros con el Señor. No solamente el encuentro que tuve allá en 1998 o 2000 y algo, no, sino que de manera continua podamos tener esos momentos que separamos para encontrarnos con el Señor. Y en medio de una sociedad y un tiempo tan caótico donde parece que necesitas agregarle al día unas 4 o 5 horas más, tenemos que aprender a esforzarnos para separar tiempo y tener un encuentro con el Señor. Amén. Ahí es donde nosotros experimentamos que el Espíritu Santo es real, que Dios es real, que nuestros corazones pueden ser cambiados, pueden ser transformados, como les decía. Y ahí es donde vemos los cambios genuinos, no cambios de iglesia. ¿En qué sentido? No es de ir de iglesia a iglesia, sino cambios solamente como para quedar bien con la iglesia. A veces tenemos cambios que es como el traje de fin de semana
que nos ponemos para ir a la iglesia y estamos bien vestidos, pero durante la semana nos sacamos eso y no hay cambios. Somos igual que el resto. ¿Qué es lo que Dios desea? Que nosotros podamos tener cambios genuinos, cambios que muestren y manifiesten que somos sus hijos, que somos sus seguidores. Amén. Y en la palabra de Dios nosotros encontramos diferentes ejemplos de personas que se han encontrado con el Señor, que han tenido justamente este encuentro personal, esta experiencia personal que lleva a cambios que transforman su vida. Y en esta mañana yo quiero compartir uno de estos ejemplos, podríamos decir, para tener presente también, ¿no? Algo que le pasó a una persona en particular que tiene que ver con un encuentro personal. Y cómo a través de este encuentro nosotros podemos recibir una palabra de aliento y podemos ver ejemplificado cómo podemos experimentar ese encuentro con el Señor. Así que le invito a que abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 16, del 11 al 15. Libro de Hechos, capítulo 16, del 11 al 15. Yo leo el primer versículo, como hacemos siempre, y luego continuamos la versión que tenga del 11 al 15. ¿Amén? ¿Lo encontró? Amén. Dice: zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana. Y nos quedamos allí varios días. En el día de descanso fuimos al río por la puerta de la ciudad, porque pensamos que junto al río podríamos encontrar un lugar de oración de los judíos. Algunas mujeres estaban reunidas allí y nos sentamos a hablar con ellas. Entre las que nos oían estaba una mujer llamada Lidia, que vendía telas de púrpura en la ciudad de Tiatira. Lidia adoraba a Dios, y el Señor tocó su corazón para que diera cabida a lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente del Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa, y nos insistió hasta que aceptamos. Amén. Nosotros encontramos acá justamente parte del ministerio de Pablo, donde él comenzaba ya a recorrer algunos lugares, y lo que se me venía también a la mente un poco es el tema de ser pioneros en una región, ser pioneros para llevar la palabra de Dios. Un pionero es alguien que ingresa a un lugar donde antes justamente nadie había ingresado, y en este caso serían como pioneros de la palabra de Dios. Estaban llevando la palabra del Señor. Fíjense que si nosotros miramos el capítulo 16, arranca el título que tiene mi Biblia, la NBI dice: Timoteo se unió a Pablo y a Sila. Pablo también tenía discípulos, así como Jesús tenía discípulos, Pablo tenía discípulos y los acompañaban en los viajes que él realizaba. Luego dice la visión de Pablo, del hombre macedonio, cuando Pablo quiere dirigirse hacia cierta región y el Señor es como que se lo impide, y él pasa tiempo de oración y dice que recibe una visión y le dice que ve a un hombre justamente macedonio que le dice: pasa por este lugar. Entonces toma la decisión de partir hacia esa región y comenzar para poder predicar la palabra de Dios. Y fíjense cómo en el libro de los Hechos nosotros encontramos la obra del Espíritu Santo guiando a los creyentes, guiando a la iglesia, guiando específicamente acá la vida de Pablo y sus discípulos para que fueran movidos por ciertos lugares. Entonces ahí llegan justamente a Filipos. Nosotros encontramos de que ellos parten, navegan, llegan a un lugar. Fíjense que algunas regiones tienen nombres que parecen trabalengua. Zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, ¿no? Son por ahí nombres que tal vez no los vamos a recordar, pero que podemos decir fueron diferentes lugares que tuvieron que ir atravesando para llegar justamente a esta colonia romana que era Filipos, ¿sí? Ahí es donde nosotros
encontramos este episodio o este momento que si nosotros pudiéramos decir quién es el protagonista de esta situación que nosotros leímos en este pasaje. ¿Quién es el protagonista? El Espíritu Santo. Pero, ¿cómo dijiste? Lidia. Por eso yo les decía que nosotros podemos tomar el ejemplo de qué fue lo que ocurrió en la vida de Lidia y cómo ella tuvo este encuentro personal con el Señor para tenerlo presente para nuestra vida, para poder edificarnos, para poder ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. Siempre y cuando nosotros tengamos ganas de crecer en la obra del Espíritu Santo, obviamente. Si a usted en esta mañana no le interesa la obra del Espíritu Santo o cómo experimentar que el Espíritu Santo cambie y transforme su vida, y bueno, va a ser una historia más. Pero si nosotros realmente estamos interesados en este tiempo en buscar la obra del Espíritu Santo, en conocer la persona del Espíritu Santo, en aprender a movernos en el Espíritu, como Dios nos dio la palabra para este año, poder atravesar cada una de las situaciones que nos toca vivir justamente en el poder del Espíritu Santo, podemos tomar en cuenta la vida de esta mujer. Y lo primero que a mí me llama la atención es que Lidia estaba en una búsqueda personal espiritual, o una búsqueda espiritual personal, ¿sí? Ella estaba en esa búsqueda. Fíjese lo que dice. Dice, de allí fuimos a Filipo, que es una colonia romana, y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. Primero que nada, ellos llegaron a la región justamente de Neápolis, y dice que se quedaron en una colonia romana que era Filipos, ¿sí? Después de toda esta experiencia y de lo que pasó con Pablo en esa región, se forma la iglesia de Filipos, que después está la carta a los filipenses, ¿sí? Era una colonia romana, no era capital, pero era muy importante para su época. Muchos dicen que la mayoría de los soldados romanos de alto rango es como que llegaban a un punto de su carrera, podríamos decir casi como su jubilación o su tiempo donde ya no trabajaban más, se dirigían a esta región, y por eso se formó esta región bajo las leyes romanas, porque había muchos romanos ahí. Y era un lugar sumamente apacible, un lugar, podríamos decir, muy bueno para la vida, para el descanso. Filipo significa lugar de la fuente porque se encuentra justamente por diversas fuentes del río Angites. Y en ese tiempo, lo que nosotros conocemos es que para que en una ciudad se formara una sinagoga, que era el lugar donde la mayoría de los judíos se reunían para orar y para estudiar la palabra de Dios, tenía que haber un mínimo de 10 judíos que eran practicantes, ¿no? Eran 10 varones judíos para que pudieran formar una sinagoga. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en este pasaje? Que no había un lugar formado todavía. Entonces, de ahí sacamos que la mayoría de la gente de la región no era creyente o no era judía. No tenía conocimiento de la palabra de Dios. Por eso dice que en un momento determinado, ellos dicen, salen de la puerta de la ciudad a orillas del río para tratar de encontrar por lo menos un judío y tener un momento de oración y de compartir la palabra. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Como les decía entonces, salen fuera de la ciudad, en la cercanía del río, y ahí es donde encuentran a quienes. ¿Qué dice la palabra? Encuentra a un grupo de mujeres. Fíjense que no se menciona que había hombres. Y dentro de estas mujeres estaba Lidia. Por eso le digo, hermanos, que Lidia estaba en una búsqueda personal. No tenemos muchos datos, pero sí fíjese que dice, una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios, era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. ¿Qué es lo que sabemos de esta mujer? Primero que nada, que era una comerciante, ¿no?
si lo queremos traer en nuestra actualidad, podríamos decir, era una emprendedora, tenía una pyme o una empresa, y ella se dedicaba al teñido de púrpura, no solamente las telas, sino el teñido en sí, podríamos decir el ingrediente que se utilizaba, que se utilizaba para telas púrpura, y la púrpura solamente era utilizada por gente como de mucho poder adquisitivo. O sea que esta mujer vendía cosas que en ese tiempo le daba un buen rédito. Pero esta mujer igualmente buscaba del Señor. No era creyente, no era judía, era prosélita. Los prosélitos eran justamente gentiles que veían en el judaísmo o en la ley como algo agradable, que decía: yo quiero seguir esto. Recordemos que en los tiempos bíblicos la gente no tenía ningún parámetro, por eso la gente era politeísta, hacía cualquier cosa, vivía de la manera como se le ocurría. Entonces muchos buscaban un punto de equilibrio en la palabra de Dios, sin quizás ser tan cercano o ser parte del pueblo judío. Lidia era una mujer así, que vio que le convenía espiritualmente acercarse a Dios. Por eso yo les digo que ella estaba en una búsqueda. Ella no conocía mucho de la palabra de Dios, pero sabía que podían juntarse a orar. Y se tomó el momento y el tiempo. Por eso le digo, hermanos, de que si bien Dios es bueno, Dios es misericordioso, Él quiere obrar en nuestra vida, pero hay algo que Él no va a hacer, que es pasar por encima de nuestra decisión. ¿Por qué? Porque podríamos decir, el culto de oración estaba fuera de la ciudad, estaba puertas afuera de la ciudad, y dice que estaba a orillas de un río. Entonces había que tomar la decisión de ir hasta ese lugar. Y eso implica un acto de la voluntad, hermano. Por eso yo le animo a que usted en este tiempo separe tiempo de búsqueda. Porque no nos podemos encontrar con el Señor, o no podemos tener un encuentro genuino con el Señor, si no nos apartamos para buscarle. Dios no va a tocar mi corazón si yo estoy en medio de cosas que me quitan del centro de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros tiene una actividad durante la semana, amén. Cada uno de ustedes tiene su trabajo, su horario establecido, pero usted no trabaja 24 horas. Usted separa tiempo para descansar, para comer, para también tener un poco de vida social. Dentro del horario del día es importante que como Lidia, separemos un tiempo para la búsqueda personal. Por eso le digo, Lidia estaba en una búsqueda personal. Yo no me voy a encontrar con el Señor si yo no tomo decisiones. Y esto yo necesito comprenderlo. Llega una edad en nuestra vida donde ya papá y mamá no pueden tomar decisiones por mí. Mi hija tiene que aprender a tomar decisiones propias. Nuestros hijos tienen que aprender a tomar decisiones propias. ¿En qué sentido? En tener una búsqueda personal. Nosotros les tenemos que animar, nosotros les tenemos que a veces hasta obligar, y no está mal, hermano, porque vivimos un tiempo donde todo tiene que ser como con buena onda. Bueno, cuando tenga ganas el nene que busque. No, hermano, el nene no va a tener ganas de buscar nunca. ¿Por qué? Porque la carne siempre tira y lo espiritual va contra la carne. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que animarle, tenemos que esforzarle, tenemos que llevarle a que busquen del Señor. Después llega un momento determinado donde yo ya no voy a estar de por medio. Si busca de Dios, gloria a Dios. Si busca del Señor y alimenta su vida espiritual, buenísimo. Pero si no lo hace, las consecuencias van a venir sobre su vida. Y tarde o temprano, la trompeta final va a sonar, y ahí es donde se va a ver la separación, hermano, de si invertiste o no invertiste en tu búsqueda espiritual. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que ver a Lidia como un ejemplo para
tener esta búsqueda personal, para tener esta búsqueda de la presencia de Dios. Ella separó tiempo, ella se esforzó, dejó de lado su actividad, ¿no? Su actividad comercial, podríamos decir, y dedicó un tiempo a la búsqueda personal. Ellas estaban orando a orillas del río, y ahí es donde comienza a escuchar la palabra de Dios. Como le decía, Lidia tenía cierto conocimiento, pero no había tenido un encuentro personal con Jesucristo. Y ¿saben qué, hermanos? Muchos pueden creer, pero tener un encuentro personal es otra cosa muy distinta. Hay gente que te habla de Dios por tradición. Hay gente que sabe que existe un Dios, pero no tiene relación con Dios. Entonces, una cosa muy distinta es conocer o tener cierto conocimiento intelectual de Dios a tener un encuentro personal. Por eso nosotros no hablamos de religión. Nosotros no salimos a predicar de una religión. Nosotros hablamos de una relación personal con Jesucristo. Nosotros hablamos de tener una amistad, y como toda amistad se tiene que trabajar. Como toda amistad tengo que tomar decisiones para acercarme, para poder estar, para poder compartir, para poder charlar, para poder preguntarle cosas, para que también conozcan qué es lo que está pasando en mi vida. Y así se trabaja la amistad. Por eso nosotros hablamos de una relación con Jesucristo. Por eso nosotros hablamos de tener un encuentro con Él, que impacte mi vida, de tal manera que yo tenga ganas de tener amistad con Él. Y esto yo no lo puedo llevar justamente en un acto obligatorio. Yo puedo agarrar a mi hija y traerla y arrastrarla y te sentás ahí y tenés un encuentro con Dios. No, hermano, yo lo puedo traer, sí. De hecho está acá. Pero el corazón yo no lo puedo mandar. Nadie puede mandar en mi corazón. Por eso, hermanos, yo tengo que entrar en una búsqueda personal. Por eso el mensaje que me habla a mí Lidia, la persona que encontramos acá, es que ella se metió en una búsqueda personal. Ahora, cuando Dios encuentra un corazón que le busca, ¿ustedes creen que se mantiene indiferente? Fíjense lo que dice Salmo 51, 17. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Cuando el Señor ve un corazón que le busca, un corazón que está quebrantado, un corazón que está arrepentido, y fíjense que hay diferentes versiones que pueden encontrar de este texto que lo definen de una manera, pero maravillosa, podríamos decir, porque nos habla de lo que Dios realmente busca en nosotros. No busca que nosotros tengamos una apariencia externa de que me he visto bien o de que, o aún podríamos hablar de actitudes externas que tenemos cuando venimos a la iglesia, ¿no? Y venimos todos formales, ¿cómo le va, hermana? Bendiciones, ¿no? Y usamos un lenguaje evangélico. ¿Qué es lo que Dios busca? Un corazón. Porque lo que Dios mira no es lo externo. No es lo externo. Dios mira el corazón. Y mira el corazón, y el corazón, como, permítame decirlo así, el corazón que lo moviliza a Dios es el corazón arrepentido. Es el corazón quebrantado. Es el corazón que quiere tener relación con Él. Entonces Dios se va a inclinar, Dios algo va a hacer. Por eso cuando, permítame decirlo así, para que usted se haga una imagen visual, cuando Dios desde su trono vio a esta mujer que salía de la ciudad, se dirigió al río justamente para juntarse a orar y buscar de Dios, ¿cómo no va a hacer algo? ¿Cómo Dios no va a hacer algo? Por eso lo mandó a Pablo, por eso llevó a sus discípulos y le dijo, vayan a ese lugar. Y ahí comenzaron a compartir la palabra. ¿Por qué? Porque Dios siempre se va a movilizar hacia un corazón quebrantado, hacia un corazón que está arrepentido. Eso es lo que Dios realmente busca.
Y lo que me permite ver la palabra de Dios también es que Lidia experimentó en su búsqueda que Dios abriera su corazón. Dios tocó su corazón, lo abrió, dice, ¿no? Qué expresión que a mí me abre la cabeza, digamos, un poco. Dios es el que abre el corazón. ¿Y qué necesidad tenemos hoy de que el Espíritu Santo abra nuestro corazón? Hay una canción que nosotros cantamos que es Abre mis ojos, oh Cristo, pero que viene del inglés traducido y que en realidad dice abre los ojos de mi corazón. Porque la cuestión es el corazón, no lo que yo puedo ver o no ver. Ahora, yo sí necesito que Dios abra mi corazón, como le pasó a Lidia. Y cuando nosotros entramos en una búsqueda personal, y cuando nosotros realmente nos volcamos a Dios con un corazón quebrantado, con un corazón arrepentido, nosotros vamos a experimentar que Él toca nuestra vida, que Él toca nuestro corazón, que Él lo abre. Él puede abrir nuestro corazón. Fíjese que la palabra dice que mientras Pablo estaba predicando, mientras Pablo estaba compartiendo con estas mujeres, Lidia, en medio de su búsqueda personal, experimentó que Dios tocó su corazón. Se abrió a la obra del Espíritu Santo. ¿Entiende por qué yo le hablo de lo importante que es ponernos para que el Espíritu Santo trate con nuestro corazón? Porque, hermano, usted puede venir acá y escucharme hablar, y a veces nos podemos reír y podemos compartir y la pasamos bien. Que este es un tiempo donde muchos hablan de ir a la iglesia para pasarla bien. Pero no se trata de eso, se trata de que el Espíritu Santo haga algo en mí. Porque si no, hermano, estamos perdiendo el tiempo. La iglesia no es un lugar para pasarla bien. La iglesia no es un lugar al que venimos solamente porque queremos como llevarnos bien con la gente, tener amigos, contactos nuevos. La iglesia es para venir a abrir el corazón y dejar que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer. Donde yo no necesito de protocolos ni de forma. Yo tengo que dejar que el Espíritu Santo trate en mi vida. Que Él pueda realmente trabajar en mi corazón. Y Lidia estaba escuchando la predicación de Pablo. ¿Y saben qué, hermanos? Si hay algo que el enemigo siempre trata como de meterse en medio, es para que usted no preste atención. Acá es donde nosotros experimentamos ese sueño que viene como la noche, que parece que ni dormimos, ¿no? Y algunos comienzan a luchar con sabanajas, y se les cierran los ojos. Y después otro que empieza, no sé, con una tosecita o que tiene ganas de salir, ¿no? A dar una vueltita, a respirar porque me tengo que despejar, porque me duermo. El enemigo no quiere que vos escuches la palabra. Porque cuando nosotros dejamos que la palabra llegue a nuestro corazón, el Espíritu Santo comienza a orar. Él no va a trabajar sobre mis emociones, Él va a trabajar sobre la palabra que yo permito llegar a mi corazón. Pero yo tengo que prestar atención. Entonces sí, hermano, luche para prestar atención. Luche para justamente usted llevarse algo a su casa con respecto a qué se predicó. Entonces a veces es mejor irse con algo concreto. Que usted recuerde que hoy hablamos de Lidia, que usted recuerde de que es importante entrar en una búsqueda personal, que es importante dejar que el corazón lo toque el Señor. Amén. Que el Señor pueda trabajar en nuestra vida. Y lo importante de escuchar la palabra de Dios, de esforzarme en escuchar y comprender la palabra de Dios. ¿Por qué cree que nuestro énfasis, o yo a veces, yo sé que soy pesado, hermano, ¿sí? Tengo varios kilos de más, soy pesado, y yo sé que a veces le digo, lea otra versión, busque otra versión. ¿Cuál es el objetivo? Que usted comprenda la palabra. Porque yo me puedo llevar un versito a mi casa que ni siquiera entiendo qué es lo que estoy diciendo. Y el Espíritu Santo no va a poder trabajar ahí. Pero cuando yo me voy a mi casa entendiendo la palabra de Dios,
yo le puedo asegurar que comienza a surgir algo en su corazón, en su vida. Los cambios están llegando. Hay veces que Dios entra en un proceso. Hay personas que van a ser transformadas por el poder de Dios. Y de la noche a la mañana Dios los cambia y los transforma por la apertura del corazón. Hay otros que quizás somos más duros, ¿no? Y Dios necesita martillar y martillar. Pero es a través del entendimiento de la palabra de Dios. Por eso usted tiene que entender la palabra de Dios. Permítame leerle Romanos capítulo 10, versículo 17. Y saben que este texto yo lo entendí cuando busqué otras versiones. Porque con la Reina Valera 1960 la verdad que me quedaba como un versito, pero no lo entendí. Fíjense lo que dice Romanos 10, 17. Fíjese esta versión. Si usted se queda con esta versión, medio como que no se entiende mucho. O alguno quizás es mucho más inteligente que yo y lo puede entender de una. Luego la fe es por el oír y el oído por la palabra del Cristo, ¿no? Media como rebuscada la versión. Ahora yo le leo la palabra de Dios para todos. Fíjese cómo lo define. Así que la fe es el resultado de oír el mensaje. La gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. Porque hermanos, yo puedo venir acá y hablarle de un montón de cosas, de psicología, de las emociones, el alma, lo que está de moda, temas de moda que comienzan a recorrer las iglesias, de los profetas y los apóstoles y un montón de cosas. Y confirme la palabra, selle la palabra, pase, deje la ofrenda. Y comenzamos a hablar de cosas que nada que ver con la palabra de Dios, que no tienen sustento en la palabra de Dios. Pero fíjense que este texto dice, la fe viene como resultado de oír la predicación. Por eso es importante escuchar la predicación, esforzarme, hermano. Yo lo entiendo de que usted quizás anoche se juntó con alguien, comió unas pizzas, alguno más de uno se tomó alguna latita de algo, y hoy usted se levantó cansado, con sueño, ¿no? Como que le cuesta. Esfuércese, esfuércese. Y si usted puede justamente prepararse y descansar antes del día domingo, hágalo, hermano, porque el mayor beneficiado va a ser usted. Por eso la palabra nos enseña de que nuestra vida de fe se desarrolla cuando entiendo la palabra de Dios, cuando yo la comprendo, cuando yo la hago viva en mi corazón. Por eso es importante escuchar la palabra. El resultado de su conversión, el resultado de la conversión de Lidia fue que ella dijo, me voy a bautizar. Saben que en los tiempos bíblicos la conversión y el bautismo iban de la mano. Era al unísono. O sea, vos aceptabas a Cristo y buscamos un charco para bautizarte. En ese tiempo era así. Hoy no, hoy conocemos de Dios, me voy a ambientar, voy a ver si me gusta este lugar, si me siento bien. Y después decimos, bueno, pero voy a esperar 1 año, 2 años, después me voy a bautizar. En los tiempos bíblicos no. Aceptabas a Cristo y parte de la conversión era el bautismo. ¿Por qué? Porque por medio del bautismo hacían una declaración de fe. Ellos manifestaban públicamente que habían aceptado a Jesucristo, que habían aceptado el mensaje de la fe en Jesucristo. Por eso nosotros vemos de que Lidia automáticamente al creer el mensaje que predicaba Pablo dijo, yo me bautizo. Ella experimentó la mano de Dios, experimentó que Dios tocara y abriera su corazón y el resultado fueron cambios profundos en su vida. Ella dejó de ser justamente la mujer que era porque ahora abrazaba la fe de Jesucristo. Y fue un impacto tan profundo que a partir de ahí ella tomó decisiones de cambio. Pero qué importante es justamente que nosotros comprendamos que nuestra vida como hijos de Dios se manifiesta en acciones después.
Se manifiesta no solamente en una forma de vestirnos y en una buena Biblia gigante que llevamos bajo el brazo, ¿no? Hoy ya ni Biblia algunos llevan porque está todo en el celular, ¿no? Así que es bastante desapercibido. Otros no, se visten bien, saco corbata, pero no es una cuestión externa. Tiene que ver con algo en el corazón, con cambios en el corazón. Y como le decía, después de experimentar en esta búsqueda personal, experimentar que Dios abrió su corazón, ella tuvo cambios genuinos. Y fíjese lo que dice después. Cuando fue bautizada con su familia. Qué tremendo esto, hermano. Y acá es donde podemos ver que Lidia era más o menos la que dirigía el hogar. Porque en los tiempos bíblicos, la mayoría de las veces, la persona que dirigía el hogar inspiraba al resto de la familia para seguir sus pasos. Lidia, algunos consideran que era o soltera o viuda, pero no estaba debajo de la autoridad de un hombre, porque ella se manejaba como comerciante y era conocida como una comerciante. Ahora, fíjese que ella dirigía su hogar y ella fue fuente de inspiración en su hogar. Y esto también a mí me marca una llapa extra con respecto a qué inspiramos nosotros con nuestra vida de fe. Hay cambios genuinos en nuestra vida a tal punto que inspiramos a otros, a que se vuelvan a Dios. Porque Lidia no es que fue a la casa y dijo, bueno, a ver, acá mando yo, todos se van a bautizar. No hizo eso. Ella fue fuente de inspiración. Como también recuerdan la experiencia del carcelero, que fue fuente de inspiración, y él y toda su casa se bautizaron también. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener presente, pero para eso tiene que haber una vida genuina con Dios. ¿Por qué? Porque yo no puedo enfrentar vida espiritual con fuerza natural. Si yo quiero sostener una vida como hijo de Dios, yo tengo que buscar de Dios. Yo tengo que tener momentos de oración, porque de ahí es donde surge la fuerza, hermano. Si no, siempre me va a costar ser cristiano. Y permítame decirlo, yo he encontrado muchos creyentes que dicen, es difícil ser creyente, es difícil ser cristiano, porque viste las tentaciones, los muchachos en el trabajo que siempre te llevan a algo y todos toman, y bueno, pastor, yo no voy a ser el único que no toma. Así que agarro mi cervecita también. Pasar desapercibido. ¿Por qué tomamos esas decisiones? ¿Por qué no podemos decir, no, ¿sabes qué? Yo no. Porque no tenemos fuerzas espirituales. Porque encaramos la vida del espíritu con fuerza natural. Y no se puede. Por eso yo tengo que entrar en una experiencia personal con Dios. Por eso Lidia estaba en una búsqueda personal. Experimentó que Dios abriera su corazón y ahí tuvo cambios. Tuvo cambios y cambios genuinos. Y fíjese que también ella dice, cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente declaración: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Esta mujer tuvo un cambio tan profundo que ella dijo, yo quiero servir a Dios. Yo quiero servir a Dios. Y ¿saben qué, hermano? Esto hoy lo necesitamos. Pero no porque yo haga un llamado, es como que... Recuerdo que una vez me metí en un lío porque hice un comentario, porque hacían audiciones en una iglesia. Audicionaban para alcohol, como una Operación Triunfo o algo así. Y a mí me dio tanta risa que hice un comentario y se armó un revuelo. Pero yo digo... ¿Por qué hay que llamar o convocar, como que abramos una lista a ver si alguien quiere? ¿Por qué no surge del corazón? Porque no tenemos una experiencia personal. Porque la palabra de Dios me muestra que cada persona que se encontró con Jesucristo, su corazón fue cambiado, transformado, de tal manera que lo primero que querían hacer era servirle al Señor, seguirle a Jesucristo.
¿Recuerda al gadareno? Al endemoniado gadareno que se acercó a Jesús, experimentó una liberación. Y a mí me impacta siempre cómo termina esa historia, donde esta persona ya restaurada y cambiada, con un milagro de liberación en su vida, le dijo: yo quiero irme con él. Y él decía: me subo a la barca, yo me voy con vos, Jesús. Y se quería meter a la barca e irse con Jesús. Y Jesús le dijo: no, vos quédate acá y predicá. ¿Y sabes lo que dicen los evangelios? Que él fue el predicador de Decápolis. En 10 ciudades se conoció de Jesucristo por la predicación de ese hombre. Porque cuando tengo una experiencia personal con Jesús, cuando tengo un toque del Espíritu en mi corazón, se desata el deseo de servir, de hacer algo para Dios. De hacer algo para Dios. Y yo creo que hoy nosotros lo necesitamos, hermanos. Necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, justamente para que se desate el deseo de servicio. Porque yo puedo agarrar a alguien y decirle: bueno, lo empiezo como, ¿no? Porque lo empiezo a acorralar y llevarlo a que sirva sí o sí. Algunos quizás agarran, otros tal vez no, y hasta me quiera cachetear. Me dice: no, hasta acá llegamos. Pero uno podría llegar a, bueno, por acá, lo lleva por acá, por allá, y decisión acá y decisión allá, listo, comienza a servir a Dios. Pero ¿de cuánto tiempo lo va a poder sostener? Si el llamado en definitiva es a través de un hombre. Pero cuando ocurre algo en el corazón, cuando ocurre algo relacionado con la obra del Espíritu, ahí es cuando la persona se sostiene en el tiempo. Y no es una emoción de unos días. No es porque hoy sentí un toque de Dios y después ya no tengo más ganas porque ya no sentí más nada. No. Cuando ocurre algo genuino, el deseo de servir a Dios es sostenido en el tiempo. Y eso es lo que nosotros hoy necesitamos. Por eso, hermanos, yo le invito a que usted pueda buscar del Señor. Que este sea un tiempo en que nos podamos encontrar con el Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas. Y yo sé que cada uno de nosotros tiene su lucha interna. Pero cuando yo experimento el toque de Dios, yo le puedo asegurar que su vida va a ser cambiada, va a ser transformada. Ayer tenía la oportunidad en la célula de compartir un poco de mi testimonio y es como que a veces me gusta volver a contar porque Dios hizo una obra tan tremenda en nuestras vidas. ¿Hace cuánto que no comparte su testimonio personal? ¿De qué es lo que hizo Dios en usted? ¿Cómo Dios lo salvó? ¿Cómo Dios lo rescató? ¿Cómo Dios lo transformó? Porque yo creo que usted es un milagro hoy. Cada uno de nosotros es un milagro de Dios. Pero muchas veces nos comenzamos a enfriar porque no tenemos esta búsqueda personal. Nos comenzamos a alejar, ya después ya no servimos, no tenemos ganas. Ya después nos cuesta, porque retomar siempre cuesta. Retomar siempre cuesta. Pero hoy necesitamos la obra del Espíritu en nuestra vida. Por eso, hermanos, yo le animo. Durante la semana, separe tiempo, busque de Dios. Tenga momentos de calidad, no cantidad, calidad con el Señor. Hable con Él. Abra su corazón. Abra su corazón y dígale: Señor, acá estoy. Yo vengo a ti como estoy y me quiero rendir. Y yo le puedo asegurar que cuando Dios ve un corazón arrepentido, cuando Dios ve un corazón que le busca, el cielo se moviliza. Y Dios le va a visitar, y Dios le va a hablar, y Dios le va a llenar, y Dios lo va a transformar. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.